¿Qué sucede entonces en estos territorios? ¿Hay un Estado palestino que garantice el acceso al agua? ¿Hay un Estado palestino que le dé a su gente tierra para plantar? ¿O tiene limitaciones para poder cumplir con eso? El Estado palestino tiene severas limitaciones y restricciones porque depende de la voluntad del Estado de Israel. En el caso del uso de la tierra productiva, está claro que el avance expansionista y anexionista del Estado de Israel ha comprimido prácticamente los territorios de autonomía palestina a una mínima expresión. Si ustedes me permiten, les puedo mostrar lo que significa, no sé dónde está la cámara, sí, si lo puede tomar. En las partes estas partes como ocre o de naranja, sí, son las que de alguna manera de control palestino. ¿La zona naranja del mapa? Sí, de control exclusivamente palestino, de la Autoridad Nacional Palestina. Lo demás es control del Estado de Israel, zona militar, asentamientos de colonos o directamente, bueno, zonas en donde hay cierto, autonomía desde el punto de vista social y cívica, pero no militar, de parte del Estado de Palestina. Entonces, aún en esos territorios pequeñitos que mostrabas recién, sí, en color naranja, que puede controlar la autoridad, sí, palestina, no tienen la posibilidad, por ejemplo, de mandar realmente en esa tierra y de generar que la gente tenga el acceso al agua o a un pedazo de tierra para plantar. No, porque el acceso al agua, por poner solo un ejemplo, depende exclusivamente de Mekorot, que es la empresa monopólica del Estado de Israel, que es la que regula y distribuye el agua potable. El agua, el consumo de agua de los israelíes está en el orden de los 183 litros por día por persona, ¿sí? Wow. Eso no quiere decir que son los... No es que uno en su casa use 183. Tiene que ver con justamente el uso productivo, todo, etcétera, todo. Etcétera. En el caso de los palestinos, el promedio va entre 20 y 70, por debajo de los 100 litros que establece la OMC, la Organización Mundial de la Salud, como el promedio razonable para una buena salud. En términos de la tierra, vamos a tomar Gaza. Gaza está rodeada, prácticamente es una prisión a cielo abierto, está rodeada de un muro y está bloqueada por tierra y por mar por parte de Israel. Recordemos el incidente con la Flotilla de la Libertad. Recordemos, sí, entre otros, por decir uno, pero hay una franja cultivable que es la que está fuera de la ciudad de Gaza, que es tierra cultivable y que va hasta el muro. Sin embargo, como es zona próxima al muro, es zona militarizada, los gazatíes no pueden utilizar esa tierra para uso productivo, de manera que dependen exclusivamente de la, entre comillas, generosidad o la discrecionalidad del Estado de Israel en la proporción de insumos y por eso incluso hay prácticas de cultivos bien innovadores en Gaza, que son además de pequeñas huertas familiares, exactamente. En Cisjordania ni que hablar, el muro que se está construyendo, que tiene una proyección de 700 kilómetros, 700 kilómetros, mucho más que el muro de Berlín. Para rodear a Cisjordania y separarla, y además dividir a Cisjordania y dividir a Jerusalén. Entonces cada vez que se avanza con el muro, se confiscan tierras, predios. Se expulsa a la gente. Mira, Álvaro, hay muchísimos, miles de productores rurales, de campesinos, que tienen su asentamiento, su vivienda de un lado y del otro lado del muro las tierras que se supone que tienen que cultivar. Entonces no pueden cultivarlas. Y tienen que pasar por una sola puerta, a veces que tiene un horario determinado, muy corto, muy restricto, y que depende además de la voluntad de los soldados israelíes si la abren o no la abren. Entonces es imposible hablar del derecho de la tierra en condiciones tales como los que se viven en Palestina. Y yo quiero destacar algunas organizaciones de Israel que son solidarios con el pueblo palestino.
Hay informes de juristas israelíes que han realmente desnudado la realidad espeluznante que viven cotidianamente los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, y hay B'Tselem y otras tantas organizaciones solidarias que son judías, no sionistas, o incluso algunas que son sionistas, pero que no quieren nada tener que ver con la política genocida, porque es exactamente lo que están haciendo, es un genocidio, como diríamos, a cuentagotas, y a veces ese goteo se le va a veces se transforma en un chorrito. Y se transforma en un chorro, como pasó en Gaza. Entonces, hay una comunidad internacional y hay organizaciones judías y de todo tipo, y no judías, que están trabajando activamente, como la nuestra, en favor de los derechos del pueblo palestino. No solamente por la tierra, sino básicamente por la dignidad del pueblo palestino.